Hola jóvenes, en este video vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con los sentidos, lo que conocemos como los sentidos. El tema pues es los sentidos especiales. Aquí pues vamos a hablar acerca de los diferentes receptores que presentamos distribuidos en todo nuestro organismo. Algunos con funciones específicas, algunos con funciones especiales. Realmente el tema viene a ser como una introducción al desarrollo de la histología, del sentido de la vista, o sea, del ojo, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal, donde hablamos más que todo de la lengua, del oído, pues que ya hablamos, y del oído y de la vista, pues que ya los vimos en macroanatomía. Pero esta es una introducción para los temas de microanatomía. Así como histología nos ayudó para ubicarnos acerca de los diferentes tejidos, muestras, cómo se obtienen las muestras, cómo se montan las muestras y cómo son necesarios un proceso para poder ser vistos al microscopio, pues esa era una introducción para los tejidos. Esta es una introducción para los temas que tienen que ver con esa función neurológica que nos ayuda a comprender nuestro entorno y por ende, pues por eso lleva el nombre de sentidos especiales. Entonces es un tema corto realmente, pero nos da una idea de los diferentes receptores que vamos a ir viendo ya directamente en cada uno de los temas que corresponden a la contraparte de macro. Así como vimos órbita y ojo, vamos a ver histología del ojo. Así como ya vimos hueso temporal y oído, pues ahora vamos a ver después la histología del oído. Entonces, vamos a hablar del órgano de Corti, pero vamos a hablar específicamente de unos receptores, ¿verdad? Así como hay unos receptores que se llaman fotorreceptores, son receptores sensibles a la luz que los encontramos en la retina, así hay otros receptores específicos en la porción de la cóclea y por supuesto otros en la zona del utrículo, del sáculo y de las crestas, mejor dicho, de las ámpulas, ¿verdad? Que son las terminaciones de los conductos semicirculares en la porción laberíntica del laberinto membranoso. Así vamos a ver de los corpúsculos o de las terminaciones que encontramos en la lengua, que nos ayudan pues con los sabores y ¿cómo se llama? Y también pues los que tienen que ver con el nervio olfatorio, con el primer par craneal, cómo es que capta los olores. Entonces, esta es una introducción a esos temas para que se comprendan y no tener que estar hablando o tener que estar repitiendo o adentrándonos en un tema que lo podemos resumir en una introducción que es este tema que lleva como nombre receptores, sentidos especiales. Iniciemos. Entonces podemos decir pues que los sentidos pues realmente vienen a ser como una brújula. Una brújula es algo que nos orienta, es algo que nos ubica, es algo que nos guía, ¿verdad? Para poder llegar a una meta o para poder entender una situación o para conducirnos. Pues. En este caso, pues los sentidos son una brújula para poder percibir el mundo, para percibir todo lo que nos rodea, para poder comprenderlo, entenderlo y por supuesto interactuar. Es una parte muy importante para poder construir lo que conocemos como realidad. O lo que debe ser o lo que tendría que ser nuestra realidad. Los sentidos pues nos dan una información del mundo exterior, pero realmente es nuestro cerebro el que lo interpreta. O sea, nuestra mente consciente y por supuesto la inconsciente es lo que la interpreta y la que nos dice qué hacer. En cada uno de nosotros pues toda la información que recibimos es filtrada por diferentes elementos. Llámense esto experiencias, creencias, valores, cultura, emociones, sentimientos, ¿verdad? Que cada uno de esas percepciones nos produce. De esa manera es que nuestro cerebro va a construir la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un mismo olor, un mismo sabor o un simple sonido, una melodía, un olor a rosas, un sabor a un postre o un sabor amargo o no sé, puede producir diferentes emociones, ¿verdad? Según la persona a que lo está experimentando. Podría ser que para una persona un olor a rosas, ¿verdad? Podría significar
un detalle de su novio, ¿verdad? Que le llevó rosas alguna vez en su primera cita, pero también puede, y sería un recuerdo bonito, un recuerdo alegre, un recuerdo de amor, pero también puede significar el olor a rosas que se sintió en el velorio de la mamá, en el velorio del papá, en el velorio de una persona querida, por ponerles un ejemplo. Igualmente un aroma para alguien, o sea, el olor por ejemplo, a tierra mojada, genera una alegría porque va a llover y porque a todos tal vez nos gusta que llueva y los que viven en el campo pues experimentan mejor esa situación, pero para otros podría significar también una tristeza porque por una lluvia se perdió una cosecha, no sé, estoy poniendo ejemplos. Entonces podría ser que para alguien signifique un dolor, una tristeza, pero para otros genere una extrema alegría, o para otros no generar absolutamente nada. Entonces lo que nosotros percibimos, lo que percibe nuestro exterior, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que saboreamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, es una experiencia vivida para cada uno de nosotros que genera una emoción en cada uno del que lo está percibiendo, y va a ser pues completamente diferente o similar dependiendo de la realidad de la persona que lo está experimentando. Entonces, pues como les decía, el tema pues se llama sentidos especiales. Ahora bien, tenemos que saber que hay 5 sentidos especiales: el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad?, o la sensibilidad, la visión y la audición. Cada uno de ellos pues percibe cada una de estas sensaciones, pues, de cada una de estas, perdón, no tengo activado el puntero, cada una de estas pues se percibe, ¿vea?, por receptores específicos especializados en esa sensación en concreto. Es decir, unos receptores específicos en el oído no van a poder percibir un aroma. Unos receptores específicos en las papilas gustativas no van a poder captar un sonido. Aunque hay una excepción, y lo vamos a ver cuando veamos el tema del sentido del olfato. Vamos a ver cómo hay algunos sabores que tienen que ver con el sentido del olfato. Es una característica de esas células, de esos neuroreceptores. Pero lo vamos a ver en su momento. Pero sí, eso es lo que quiero que se entienda. Cada uno está desarrollado, está diseñado, especializado en una sensibilidad específica. Entonces, en los temas que vamos a desarrollar, específicamente vamos a hablar de 4. El sentido del tacto no es que lo obviamos, o no es que no es importante, claro que sí. Pero existen diferentes temas donde se va a ir tocando el sentido del tacto, por decir así, de una forma pues pues en su debido momento pues se va a tocar como algo más importante. Entonces, mejor lo planteo de esta forma. Tendremos otros temas donde el sentido del tacto o la sensibilidad, las sensaciones, se describen según el sitio específico que se está hablando. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, cuando vemos tórax, vamos a hablar de la sensibilidad del tórax. ¿Quién lo lleva? ¿Qué nervios son los involucrados? Por ejemplo. O vamos a hablar, pues, por ejemplo, de la sensibilidad en un pie. Ya vimos esos temas de pierna y pie, por ejemplo, en el ciclo anterior, ciclo anterior. Y ahí hablábamos pues de los quienes inervaban, hablábamos del safeno, del tibial, del peroneo, entonces que eran nervios específicos que tenían una función tanto de sensibilidad como de motricidad. Entonces allí se está describiendo el tacto. En cambio, estos son sentidos especiales ubicados específicamente en el cráneo. Entonces por eso se toca y por eso se dice sentidos especiales. Ahora, los receptores de los sentidos especiales, pues una vez que estos son estimulados, ¿verdad?, ya sea por valga la redundancia, por estímulos ambientales, estos van a traducir aferencias sensitivas, pues, ¿verdad? Aferente es sensitivo, eferente es motor. Espero que eso nunca se les olvide. Entonces, las aferencias se traducen o se transmiten como señales eléctricas y estas pues son transportadas a través del sistema nervioso periférico para llegar al sistema nervioso central.
Entonces, vamos a ver cómo estos receptores sensitivos se clasifican de 3 tipos. La clasificación también hay que tomar en cuenta que va a depender de la fuente del estímulo. Ojo con eso. Y entonces los receptores sensitivos que conocemos son, o que ya están descritos y estudiados, son los esteroreceptores, propioreceptores y los interoreceptores. Ojo, esteroreceptores, propioreceptores e interoreceptores. Estos son los receptores sensitivos que tenemos distribuidos en todo el cuerpo humano. Hablemos de los esteroreceptores. Veamos entonces los esteroreceptores. Permítanme. Ahora sí. Entonces, decíamos pues que los esteroreceptores están localizados cerca de la superficie corporal, o sea, en la piel, en las terminaciones, en las partes más externas, mejor dicho, del cuerpo. Son especializados pues en la percepción pues de estímulos del entorno exterior, o sea, todo lo que nos rodea. Estos receptores pues son sensibles a la temperatura, al tacto, a la presión, al dolor. En realidad pues vienen a ser componentes de las vías aferentes somáticas generales. Somático es cuerpo y aferente es que lleva, o sea, es una sensibilidad. Y pues estos son los que forman parte de los esteroreceptores. Pero también existen otros esteroreceptores especializados que se especializan en la percepción de la luz, o sea, el sentido de la vista, la percepción del sonido, o sea, el oído, la audición, ¿verdad? El gusto, los sabores y por supuesto pues el olfato. Entonces estas son vías aferentes somáticas especiales que no son las que vamos a ver más adelante, pero quiero que tengamos ese cuidado de que hay esteroreceptores, vea, que conforman las vías aferentes somáticas generales, y aquí vemos pues presión, tacto, temperatura, dolor. Pero también tenemos las vías aferentes somáticas especiales: vista, gusto, olfato y oído. ¿Ok? Luego tenemos pues los propioreceptores. Me fue, perdón. Me fui muy adelante. Aquí está. Los propioreceptores. Estos vienen a ser pues receptores especializados localizados en las cápsulas articulares, los tendones, las fibras intrafusales de los músculos, ¿verdad? Entonces estos son receptores aferentes somáticos generales que transmiten los impulsos sensitivos al sistema nervioso central. Estos los traducen en una información relacionada con la conciencia del cuerpo en el espacio y en el movimiento. O sea, de lo que hemos hablado ya y que teníamos que hablar del oído, y ahí entra lo que conocemos como el mecanismo vestibular, que es la propiocepción, o sea, lo que nos da una idea de lo que tenemos alrededor, dónde estamos ubicados, en qué posición estamos ubicados y cómo estamos ubicados. Entonces estos receptores pues del mecanismo vestibular, eso tiene que ver con el equilibrio, ¿verdad? Son los que están localizados en el oído interno. Están especializados en la recepción de estímulos relacionados con los diferentes movimientos, es decir, con los vectores. Espero que eso se recuerden de haberlo visto allá por física. En física tuvieron que haber visto eso. Física, clase de física en bachillerato. Los vectores, o sea, hacia dónde se dirige el movimiento. Estos impulsos, pues, o esta información se transmite al encéfalo para un procesamiento en relación a la percepción del movimiento y también para la corrección del equilibrio. O sea, estos receptores, los propios receptores, son los encargados de mantenernos en una posición de pie, en una posición sentada, o que si se desestabiliza esa posición podamos corregirla y por ende no caernos, ¿cómo se llama? No marearnos, no viene en ese sentido. Más bien es que ante una inestabilidad del terreno, un cambio de aceleración, por ejemplo,
nos va a permitir asirnos de algo y no caernos o evitar un traumatismo, en fin. Esto es lo que nos permite salvaguardar nuestro cuerpo ante una injuria externa y a la vez pues mantener el equilibrio. Y por último pues los interoreceptores. Estos son receptores especializados que perciben la información sensitiva de los órganos del cuerpo. Para ello pues aquí tenemos la modalidad de las fibras que transmiten funciones pues aferentes viscerales generales. Esto nos da, por ejemplo, sensaciones como el hambre, las sensaciones como la sed o las sensaciones como el dolor visceral. Dolor visceral es, por ejemplo, un retortijón, un dolor en algún vaso sanguíneo, un dolor, un cólico intestinal, un ardor de estómago, como lo decimos así comúnmente, en fin, hasta un dolor de hemorroides. Eso tiene que ver con los interoreceptores, o sea, receptores que están al interior del cuerpo humano. Entonces vamos a ver pues que así se clasifican los receptores del sistema. Ahora bien, los receptores periféricos especializados, estos ya son cómo se clasifican los receptores periféricos especializados. Vamos a ver pues que son especializados, se les dice especializados porque se determinan pues la recepción de estímulos, ¿cómo se llama? Los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. Nociceptores, perdón. Ahora bien, algo muy importante que tener en cuenta es el prurito o la picazón o el picor es un tipo de dolor, pero es conveniente aislarlo como receptores especializados, ¿verdad? Periféricos especializados, y por eso tenemos los pruriceptores. Esta clasificación no es de la literatura que se utiliza bueno, la que estamos utilizando. Es de otro lado. No recuerdo ahorita, les voy a mentir, estas diapositivas tienen un año y no recuerdo ahorita específicamente de qué literatura es. Pero yo vi bien porque en la picazón o el picor, el prurito se considera como un tipo de dolor, pero realmente tiene sus receptores especializados en el picor. Entonces por eso hay una literatura que los aparta, los aísla y les da el nombre de pruriceptores. Vamos a ver pues que estos, como dice, receptores periféricos especializados, estos se relacionan con las terminaciones dendríticas. Las neuronas, sus terminaciones se llaman dendritas. Entonces, estas dendritas de algunos de estos receptores sensitivos están localizados en partes periféricas de todo el cuerpo. Y estos se encuentran en músculos, tendones, piel, fascias y por supuesto las cápsulas articulares. Entonces, estos están especializados en la recepción de determinados estímulos. Estas dendritas pues se vienen a adaptar para poder responder a estos estímulos que son particulares, o sea, digamos, son específicos. Entonces vamos a ver pues que se clasifican en mecanorreceptores, aquí está mal escrito, aquí falta una E, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores y pruriceptores. Entonces ahí dice a qué se especializan cada uno de ellos. Estas son algunas de esas células o de esas neuronas de las que estamos hablando. Por ejemplo, en lo que respecta a la visión, tenemos los bastones, los conos y los bastones. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Esto debido a que en la literatura, es más, sin temor a equivocarme, creo que más adelante, cuando veamos histología del oído, a las neuronas encargadas tanto del equilibrio como de la audición, en algunas literaturas las nombra como mecanorreceptores. Y los nombra como mecanorreceptores porque lo que captan ellas es el movimiento de las ondas, de las que ya describí en la clase de macro, de las ondas que se generan en la endolinfa
por influjo del movimiento de la vibración que proviene de la membrana timpánica, que pasa por los osículos y que es transmitida por la base del estribo, específicamente en la ventana oval en el laberinto óseo. Entonces esta genera un movimiento de onda en la endo y en la perilinfa, y los mecanorreceptores, o sea, las células las neuronas cocleares y las neuronas vestibulares, o sea, oído y equilibrio, lo que captan es movimiento, y ese movimiento, al captarlo, lo convierten en energía, en estímulo eléctrico, y así es como viaja a través del nervio vestíbulo coclear. Entonces, en alguna literatura, y es más, yo mismo tengo eso, creo que sí las tengo como mecanorreceptores en la clase, pero quiero que se entienda de que están los mecanorreceptores auditivos o del equilibrio, que mejor de aquí en adelante yo voy a decir neuronas cocleares y neuronas vestibulares, y están los mecanorreceptores que los vamos a describir aquí, que es una forma de clasificarlo. Entonces por eso solo hago el paréntesis. Entonces tenemos pues las receptores de la audición, receptores del olfato, receptores del gusto, terminaciones nerviosas libres que tienen que ver con tacto, y los corpúsculos de Meissner, que son uno de los que estoy hablando, de los mecanorreceptores, que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, hablamos pues que en el cerebro existen diferentes áreas sensoriales. Hay áreas motoras y hay áreas sensoriales, pero aquí hablamos de las áreas sensoriales primarias. Estas pues reciben señales cuyo origen pues es inmediato, o mejor dicho, es proveniente directamente del tálamo. El tálamo es uno de los componentes del mesencéfalo, es del diencéfalo, perdón, y que este viene a ser como un filtro de la información que está llegando al cerebro, y este viene a ser como un conmutador dirigiendo la información hacia las áreas especializadas del cerebro que se encargan de controlar esos estímulos. Entonces, vamos a ver pues que el tálamo tiene una función como de un relevo, ¿vea? Un relevo y un relevo en las sensaciones, en los estímulos sensoriales, y como les vuelvo a repetir, pues como un filtro. Y lo va a dirigir o lo va a suprimir, porque puede tener esa capacidad según la relevancia del potencial que se esté generando. Entonces, vamos a ver que el área primaria, somatosensorial, ojo, que se encarga de todas las sensaciones, ¿vea? O todos los sentidos, por decir así, que tienen que ver con el tacto, que tienen que ver con lo que siente nuestro cuerpo, es el área relacionada en el lóbulo parietal. Esto que vemos acá, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo occipital, este es el lóbulo temporal y este es el lóbulo frontal. Entonces aquí tenemos un giro central, que es es el área motora primaria, este es el giro central, y el giro postcentral, o sea, atrás del central, es el área sensitiva, es el área somatosensorial primaria, o la área sensitiva primaria, esta que tenemos acá, el giro postcentral. Entonces, esto pues constituye el área de la recepción de todas las sensibilidades del tacto que se dan en nuestro cuerpo. Así pues, hay otras áreas sensitivas, ¿verdad? Por ejemplo, como vemos aquí, señalada el área de la visión, el área del oído, que lo hablamos, ¿verdad? Las áreas de Brodmann, yo lo dije, 41-42. El área del gusto y el olfato están relacionados, el gusto y el olfato. Grábense esta imagen, porque cuando vea de la clase de cavidad oral y hable de la lengua y hable también del olfato, pues esto va a ayudar para que lo entiendan. Y por supuesto el área primaria del habla, ya en la zona motora prácticamente, porque el habla tiene que ver con la motricidad. Entonces esto pues nos ayuda a ubicarnos. Se ha creado como un mapa que nos ayuda a entender las áreas motoras, las áreas sensitivas, y se le llama homúnculo. Es esto, creo que ustedes hayan visto esta imagen, el homúnculo sensorial. Aquí vamos a hablar de lo sensorial, y este es un corte de la corteza cerebral, y estamos viendo, este es el corte sagital, ¿verdad? Del cerebro, del encéfalo, perdón, y esta es la corteza.
Entonces aquí estamos viendo las diferentes áreas que controla la sensibilidad del cuerpo. Es todo esto que vemos acá. Entonces, para que así lo entendamos, esto se llama un homúnculo. Y así pues se entiende. Esto solamente es para ubicarlo. No es pregunta de examen ni nada. Esto ya cuando ustedes vean neuro, ahí lo van a comprender. Entonces veamos pues los receptores sensitivos. Permítanme. Los receptores sensitivos principales son estos que vemos en esta imagen. ¿Vale? Tenemos los receptores de los corpúsculos de Merkel. Aquí dice discos también. Los corpúsculos de Merkel son en sí pues terminaciones nerviosas en forma de disco, como ustedes lo pueden ver acá. Tienen una forma de disco, por eso se llaman discos de Merkel. Estos pues son los que se encargan de recibir y transmitir al cerebro pues los cambios que se dan tanto de la presión como de las texturas. Ojo, tomen nota de esto. Tomen nota de esto. Discos de Merkel son encargados de presión y texturas. Ojo con eso. Corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner, estos que vemos acá, estos pues son en sí como dendritas. Estas son las dendritas, o sea, las terminaciones. Estas están encapsuladas, como ustedes pueden ver aquí. Tienen una cápsula. Entonces, esta cápsula es tejido conjuntivo. Entonces, estas muestran respuesta a los cambios de textura y también a vibraciones lentas. En sí, pues, vienen a tener también, se encargan de, permítame, presión y tacto sostenido. Ojo con eso. Estos se encargan de la presión y del tacto sostenido. Estos dijimos que tienen que ver con presión y textura. Esto tiene que ver con presión y tacto sostenido. Es decir, nos permite, si estamos tocando, estamos agarrando una pala, por decir así, la sensación de esa pala, de que la estamos sosteniendo por largo tiempo, y la mantenemos con cierta presión, es gracias a los corpúsculos de Meissner. Estoy poniendo ejemplos así, cotidianos, comunes. Veamos los corpúsculos de Pacini, estos que vemos acá. Los corpúsculos de Pacini, pues, son estos forman parte de los mecanorreceptores, ojo. Entonces, son receptores que se encargan de las vibraciones rápidas y la presión mecánica profunda. Presión mecánica profunda, es decir, cuando ya interviene la fuerza. Entonces, aquí tenemos vibración rápida y presión mecánica profunda. Corpúsculos de Pacini. Luego vemos las terminaciones nerviosas peritriciales. Son estas. Terminaciones nerviosas peritriciales. Estas son terminaciones en sí que tienen que ver con el tacto, no están encapsuladas como estas que vimos acá, y estas se encuentran principalmente en las regiones cubiertas de vello. Esa es la característica de las terminaciones nerviosas peritriciales. Peritricial se refiere a alrededor del pelo. Entonces, estas son las características que las vamos a ver en las regiones que están cubiertas de vello, es decir, los brazos, los antebrazos, más bien los antebrazos, las piernas. En esa zona tendríamos terminaciones nerviosas peritriciales. Luego vemos los corpúsculos de Ruffini, estos que vemos acá. Estos son receptores sensoriales que los vamos a ver pues en la piel, por supuesto. Se encargan de los cambios de temperatura. Tiene que ver más que todo con el calor, y también tienen cierta recepción al estiramiento. Estos vienen a detectar en sí las deformidades continuas, ¿verdad?, que se ven en la piel y también en los tejidos profundos, es decir, que abarcan la dermis profunda, o sea, lo profundo de la piel. Corpúsculos de Pacini, temperatura, más que todo calor y estiramiento. Corpúsculos de Ruffini. Luego vamos los corpúsculos terminales de Krauss. Estos corpúsculos terminales de Krauss o bulbo terminal de Krauss. Yo no sé por qué lo tengo como bulbo, pero sí, así es. Así dejémoslo, bulbo terminal de Krauss. Yo me acuerdo que es corpúsculo.
Entonces estos son corpúsculos táctiles también, ¿verdad? Estos también están cerca de los de Ruffini, o sea que están en lo profundo en la piel. Se parecen también un poco a los de Pacini, tienen cierta similitud con los de Pacini. ¿Se acuerdan de Pacini? Vibraciones rápidas y presión mecánica profunda. Entonces vamos a ver que estos pues también podemos ubicarlos en los tejidos submucosos. Ojo, estos sí pueden llegar, los de Krauss, hasta los tejidos submucosos, por ejemplo, en la boca, en la nariz, en los ojos y hasta en los genitales. Entonces, estos corpúsculos de Krauss son también para sensibilidad y temperatura profunda en la piel, los de Krauss. Luego vemos el uso neuromuscular. Los usos neuromusculares pues vienen a ser receptores también sensoriales que se encuentran pero al interior del vientre. ¿Se acuerdan de los vientres de los músculos? Al interior del vientre muscular. Lo que va a detectar son cambios en la longitud del músculo, o sea, en el estiramiento del músculo. Entonces, esa es la información que transmite el sistema nervioso central. Es la información de estiramiento del músculo. Y el órgano tendinoso de Golgi. Este es un órgano pues principalmente propioceptivo, situado pues en los tendones. Este se encuentra en los tendones de los músculos esqueléticos, es decir, cerca de la unión músculo-tendinosa, o sea, donde el músculo, estas fibras naranjas o rosadas que vemos aquí, es el músculo. Entonces, donde está el limbo entre músculo y tendón, ahí encontramos el órgano tendinoso de Golgi. Como les vuelvo a repetir, es un órgano receptor sensorial propioceptivo. Estos son los receptores sensitivos principales. Ahora, aunque la respuesta de estos receptores especializados generalmente se desencadena por un determinado estímulo, ¿verdad?, en cada uno de estos receptores, cualquiera de ellos, ¿verdad?, ya sea lo suficientemente intenso, hablando del estímulo, ¿verdad?, puede desembocar o puede desencadenar la respuesta de cualquier receptor. ¿Qué quiero decir con esto? Ya vieron cómo está la distribución aproximada de estos receptores. Es decir, en un tramo de un antebrazo podemos tener todos los receptores estos. O sea, no son específicos. En un antebrazo tenemos los tendones de los flexores de los dedos. Si estamos viendo la cara anterior o la cara posterior, tenemos los tendones posteriores. Hay piel superficial, hay piel profunda, hay mucosa, sería lo único que no encontraríamos, pero ya vimos que los de Krauss pues se encuentran en lo profundo de la dermis también. Entonces vamos a ver que todos estos pueden estar ubicados. El estímulo, con tal sea, según la intensidad que tenga, puede desencadenar a cualquiera uno de ellos y ellos llevar información pues hacia el cerebro. Me fui de paso, que permítanme. Aquí estamos. Bueno, sigamos. Estos que vemos acá son los corpúsculos de Pacini. Todo esto es un corpúsculo de Pacini. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el núcleo interno. Esto es el núcleo interno. Está viéndolo como una célula. Son neuroreceptores, acuérdense. Este es el núcleo interno. Por supuesto, el núcleo externo, que es este que vemos acá. El exterior, el núcleo externo. Esto que vemos acá, que se ve bastante coloreado, hay bastante organelas al interior. Esto es una fibra nerviosa. Y por supuesto, esto es lo que sí me interesa que se reconozca bien. Cada neurona siempre tiene una cápsula. Es una cápsula alrededor. Ojo, estamos hablando de un corpúsculo de Pacini. Volvamos y veámoslo en la diapositiva anterior. El corpúsculo de Pacini. Aquí estamos viendo un corpúsculo de Pacini. Vean cómo tiene una cápsula. Esta cápsula, por supuesto, a un corpúsculo, a una terminación nerviosa peritricial, no tiene cápsula. Entonces a esta no le vamos a ver. Estos tampoco. Los usos neuromusculares tampoco. Por supuesto, los órganos tendinosos de Golgi no tienen cápsula.
Entonces estos sí tienen cápsula, entonces por eso es que acá a este sí le podemos delimitar su cápsula, este que vemos acá. Entonces este es un corpúsculo de Pacini. A esto es lo que me refería cuando les hablaba de la histología, para que entendamos. Este es un corte, ¿verdad? Este es un corte de piel, en lo cual pues podemos ver, de músculo principalmente, donde estamos viendo las diferentes características de un corpúsculo de Pacini. Aquí también pues vemos un corpúsculo de Pacini, vea como lo podemos ver. Ya este es un aumento, ya este es una foto a gran aumento, en la cual pues vamos a ver que sí parecería como que es una cebolla, cortada. Vemos pues que aquí tenemos una fibra nerviosa, vea, una fibra nerviosa al interior, pero vemos que esta fibra nerviosa pues normalmente una fibra nerviosa se le va a ver una cápsula alrededor, y esa cápsula alrededor es como se llama, es una vaina realmente, una vaina de mielina. Entonces esa fibra nerviosa presenta diferentes capas alrededor, que son las que determinan pues que es una fibra nerviosa y que tiene diferentes capas que son principalmente de mielina. Ahora, viendo el corpúsculo alrededor, vemos un núcleo interno y vemos también pues un núcleo externo que va alrededor. ¿Qué más? Bueno, eso principalmente. Y la cápsula, ¿verdad? La cápsula siempre alrededor. Principalmente es colágeno. Esta cápsula es principalmente pues colágeno. Veamos qué más. Todo esto es el corpúsculo de Pacini. Todo esto es el corpúsculo de Pacini. Aquí al centro que vemos una fibra nerviosa, y alrededor pues es que vamos a ver las diferentes capas del corpúsculo. Sigamos. Este ya es un corpúsculo de Meissner. Regresemos para que veamos cómo es el corpúsculo de Meissner. Aquí estábamos viendo el corpúsculo de Meissner. Vea que tiene una cápsula, que lo estamos viendo acá. Volvamos donde estábamos. Esta es la forma del corpúsculo de Meissner. Vemos sus núcleos, vean, diferentes núcleos. Vemos las fibras nerviosas, vean que las vemos acá, son las fibras nerviosas. Y por supuesto la cápsula alrededor, la cápsula. Y esto pues es músculo principalmente. Estas son fibras musculares. Sigamos. En relación a los mecanorreceptores, pues los mecanorreceptores, como ya dijimos, responden a estímulos mecánicos que pueden alterar de cierta forma la morfología del receptor o de los tejidos que lo rodean. Entonces pues vamos a ver que estos responden a estímulos como el tacto, estiramiento, vibraciones y presión. Y por supuesto pues aquí vemos los receptores de los cuales pues hemos hablado. Es una distribución. Sigamos. Ahora bien, los mecanorreceptores, es bueno saber que hay unos que son no encapsulados y otros que son encapsulados. Los mecanorreceptores no encapsulados son receptores en sí pues sencillos, no mielinizados. Ojo, los no encapsulados no tienen mielina alrededor, ya lo vimos en la diapositiva de los cortes. Y están presentes en la piel, tejido conjuntivo y pues alrededor de los folículos pilosos, los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores encapsulados, pues estos presentan una estructura característica porque tienen la presencia de esa cápsula, ¿verdad? Tienen una cápsula que es una cápsula de mielina, es en sí colágeno, y pues tienen una ubicación pues especial, tienen ubicaciones especiales los mecanorreceptores encapsulados, y los demás pues los termorreceptores, los nociceptores y los pruriceptores, que tienen que ver con el prurito. Sigamos. Los mecanorreceptores no encapsulados son las terminaciones nerviosas peritriquiales, que esta viene a ser pues la forma más sencilla realmente del mecanorreceptor. Como ya decimos, son terminaciones que no tienen mielina,
carecen de una célula en sí, ¿verdad? Principalmente es la célula de Schwann, que es una célula característica de las cápsulas, y no tienen una cubierta principalmente. Se localizan ¿dónde? En epidermis, ¿verdad? Como vemos acá, especialmente en regiones como la cara, la córnea. Responden a diferentes estímulos como el tacto, presión. Los vamos a ver pues que envuelven la base del tallo, ¿verdad? Del tallo del folículo, de la base y el tallo, mejor dicho, del folículo piloso, y tienen que ver con la percepción del tacto, pero esto es debido a la deformación que se genera en el vello, es por la deformación que se da en el pelo, por decir así. Ese es en sí la recepción, o sea, es un tacto fino, por decir de una forma. Algunas terminaciones de estas que están pues desnudas, como las vemos aquí, o sea, carentes, porque aquí sí tienen mielina, pero al ingresar, ¿verdad?, en la periferia del pelo, no presentan ninguna cápsula de mielina, es decir, son desnudas. Pueden tener una función como nociceptor o como termorreceptor. Nociceptor, que tiene que ver con dolor, y termorreceptor, que como dice su nombre, pues tiene que ver con temperatura. Los corpúsculos de Merkel, ¿verdad? O los discos de Merkel, estos que vemos acá, es otro de los no encapsulados. Estos son un poquito más complejos, por decir así. Estos son especializados en la discriminación de tacto. Están compuestos realmente por no tienen mielina, como podemos ver, no tienen mielina, solo en la fibra sí, pero ya en la terminación no hay. Vea, tienen una forma dilatada, terminan en una forma dilatada, carente de mielina. Tienen que ver pues se me olvida ahorita eso. Estos tienen mucha relación con los queratinocitos, así se llaman. Los queratinocitos son células especiales de la queratina que están en el estrato basal de la piel. Ahí es donde encontramos los queratinocitos. Entonces, eso lo hace que tenga regiones más sensibles al tacto. O sea, hay lugares donde está la piel lisa, la mano, por ejemplo, el pie, la planta del pie, la palma de la mano, son regiones bastante lisas, donde hay mucha queratina, donde hay más tacto realmente. Estos pues son regiones, como decimos, sin vello, donde ellas se encuentran, y son, por ende, pues son las regiones más sensibles al tacto. Los mecanorreceptores no encapsulados. Ahora, los mecanorreceptores encapsulados, entonces aquí ya vemos pues corpúsculos de Pacini, que tienen que ver con presión al tacto y la vibración, corpúsculos de Meissner, discriminación táctil, corpúsculos de Ruffini, estiramiento al tacto y la presión, los de Krauss, ¿verdad? Como los de Krauss, que ya los vimos también en aquella zona, tiene que ver pues con se pensaba, por eso lo tengo así, se pensaba que tenían mucho que ver pues con el frío, pero en la actualidad realmente ese concepto ya no está tan aceptado. Realmente su función específica se desconoce. Está muy bien estudiado los corpúsculos de Krauss. Se sabe que están en zonas como articulaciones, tejido conjuntivo, el peritoneo, fíjense, la zona genital, donde abajo en la cavidad oral, en la cavidad nasal podemos encontrar bulbos de Krauss, pero específicamente una función o relacionados con una función no se describe. Entonces lo vamos a dejar así, como que se desconoce. Por eso lo tengo aquí de frío. Esto es el antiguo, esta concepción. Ahora los usos neuromusculares, pues ya habíamos hablado de ellos, que tienen que ver pues con propiocepción, estiramiento principalmente, y el órgano tendinoso pues de Golgi, que controlan tensión, controla también la velocidad, ¿verdad? La velocidad con que se estira realmente un tendón o un músculo en sí. La información que estas últimas dos nos generan, pues
se procesa de una forma inconsciente a través o específicamente en la médula espinal. Ahora, si esta alcanza hasta el cerebelo o incluso se llega hasta la corteza cerebral, el cerebro puede determinar hasta la posición de ese músculo. O sea, tan importante es esta función del órgano tendinoso de Golgi como el uso neuromuscular, teniendo funciones ambos ya trabajando juntos como propios receptores. Pero pues está dentro de los mecanorreceptores. El hecho está que si el potencial que generan sobrepasa a la médula espinal, pueden determinar específicamente posición de un músculo en relación a una situación, en el espacio en el que está ubicado. Sigamos, ya casi terminamos. Esta clase, como les decía, es bastante corta. Quiero ver cómo es con el tiempo. Ni tanto, ya tengo casi la hora. Bueno, sigamos, ya es poco realmente. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me da? Aquí está. Aquí están cada uno de ellos, cómo pueden estar ubicados, epidermis y dermis, ¿verdad? Vimos como algunos pues llegan como Pacini, se encuentran en la parte profunda de la piel, igual los de Krauss. Aquí vemos cómo va un nervio, una fibra nerviosa, como lo veíamos, y cómo puede estar adosados a todo este cablerillo las diferentes terminaciones: Meissner, Merkel, Ruffini, Pacini, Krauss, ¿verdad? Son los principales que se describen aquí. Ahora, los termorreceptores, estos responden pues a diferencias de temperatura. Son de tres tipos: receptores de calor, receptores de fríos, nociceptores sensibles a la temperatura. Pregunta de corto. Los receptores de calor son terminaciones desnudas de pequeñas fibras nerviosas. No tienen mielinización, o sea, no están cubiertos por mielina, y responden a la temperatura, pero mayor a los 40 o 42 centígrados. Es decir, que a esa temperatura es que ellos activan su potencial. Entonces, estos potenciales pues se abren, ¿verdad?, cuando la temperatura del tejido situado en su proximidad aumenta por encima de los 43. Antes no se activa, por decir así. Digamos, principalmente cuando se encuentra con sustancias como la capsaicina. Investiguen dónde se encuentra la capsaicina. O también cuando tiene que ver con ácidos, pues soluciones ácidas. La información en el sistema nervioso central se transmite como un dolor ardiente. Así se registra en el cerebro, como un dolor ardiente. Los receptores de frío pues provienen de terminaciones nerviosas desnudas de fibras mielinizadas. Ojo con esto. Las primeras, las que tienen que ver con calor, no presentan una mielina, están desnudos. Pero los que tienen que ver con frío, sí, tienen que ver con una cubierta de mielina. Estos se van a ramificar, van a penetrar la epidermis y responden a temperaturas inferiores a los 25 y los 30 grados centígrados. Ahí se activan y también se registran como un dolor que tiende a tener una sensación parecida a la quemada. Dado que los termorreceptores no se activan por la estimulación física, se cree que estos responden a diferentes velocidades de las reacciones bioquímicas dependientes de temperatura. Es decir, se activan con cambios químicos, no con cambios mecánicos, o sea, con una estimulación física como los mecanorreceptores. ¿Qué más? Bueno, principalmente eso. Veamos los ¿dónde vamos? Los nociceptores, pues estos son responsables de la percepción del dolor. Son terminaciones desnudas también de las fibras nerviosas. O sea, de la fibra nerviosa mielinizada en ese lugar no tiene una cubierta. Y se ramifican de forma libre cuando entran en la epidermis. Se dividen entre grupos: los que responden a la fuerza o lesión mecánica, los que responden al calor o al frío extremo,
y los que responden a compuestos químicos como la bradicinina, la serotonina y la histamina, son mediadores químicos. Los nociceptores o la nocicepción depende de la apertura de los canales iónicos de sodio. Estos dependen del voltaje, es decir, de una estimulación eléctrica en sí. O sea, son cambios que se dan o que tienen que ver como con un voltaje del potencial de acción. Esto es más que todo fisiología. Por eso no quiero entrar mucho. Me interesa cómo se clasifican. Eso sí me interesa bastante. Y que son, la zona mielinizada se encuentra desnuda de ellos. De eso podemos decir que en base a estos canales de sodio se reconocen pues hasta 9 tipos de esos canales, los cuales tienen que ver, como les decía, con la apertura de los voltajes, que puede variar más o menos. Entonces, 3 de los 9 canales reaccionan a estímulos dolorosos y se conocen como, estos son los estímulos. No me interesa mucho eso ya es otra cosa. Pero sí tiene que ver pues con el dolor. Pero también hay algunos del dolor que se activan con el frío y con el calor, y otros que se activan con los compuestos químicos. Esto pues es un arco reflejo, ¿verdad? Un estímulo doloroso, y tenemos un receptor nervioso que lo capta. Este estímulo doloroso podría ser que esta aguja esté al rojo vivo. Entonces va a registrar tanto calor como la sensación de dolor, la cual llega hasta la médula espinal, donde podría generarse la respuesta inmediata, es decir, separarse, apretarse la mano, sobársela, por decir así. Pero si la vía sensitiva determina de que se necesita una respuesta más superior, pues esta va a llegar hasta el encéfalo, ¿verdad? A través de la vía sensitiva, del tracto sensitivo, y va a registrarse pues en la zona, ¿verdad?, descrita en los homúnculos, donde se registra pues la sensación de dolor. Así es como viaja el dolor. Esto tiene que ver pues con lo que conocemos como los dolores neuropáticos también. Aquí es donde entra una situación donde esos canales, esto era para describir cómo se abren los canales de sodio. Si algún estímulo que no necesariamente es doloroso abriera esos canales de sodio, pudiera originar una sensación de dolor sin ningún estímulo. Y esta es la base para lo que nosotros en medicina decimos dolor neuropático crónico. No tiene un estímulo, pero sin embargo el paciente lo registra como un dolor en una mano, en un pie, en una zona específica del cuerpo. Entonces lo que hay es una hiperalgesia, o sea, el paciente siente demasiado dolor, a veces sin que exista un estímulo doloroso, o que en circunstancias normales pues no existe ese dolor. Entonces el dolor pues esta es la vía normal, pero también pudiera haber que se abrieran canales de sodio y se activaran a través de los nociceptores la sensación de dolor, y que no está relacionada con un estímulo específicamente. Los plurireceptores, el picor en sí pues es una sensación somática, o sea, el cuerpo la siente, ¿verdad?, que puede deberse a causas locales, como pues que una picada, o una reacción alérgica, o también hay reacciones con el cáncer, como el cáncer que puede desencadenar picazón en el cuerpo, como un cáncer de hígado podría desencadenar sensaciones de picor, ¿verdad? O también una insuficiencia orgánica, un riñón también insuficiente puede provocar reacciones de picazón o de picor o prurito en el cuerpo. Esta pues se transmite a través de unas fibras especiales que se llaman fibras tipo C, ¿verdad?, que estas viajan directamente hasta la médula espinal. Ahí hay unas neuronas secundarias que son las encargadas pues de interactuar con un péptido especial, que es el péptido liberador de gastrina, como lo vemos ahí. Es el encargado, es el mediador especial en el prurito. Existen varios tipos de estas neuronas, ¿verdad? Gastrin Releasing Peptidin Receptor, que son las que tienen que ver pues con la mediación del prurito. También pues se ven a veces acoplados a receptores como la proteína G, y son los que tienen que ver pues con el origen y la respuesta en sí, ¿verdad?, a una causa de prurito en una área específica.
Existe una relación entre las sensaciones dolorosas y pruriginosas porque comparten vías similares. Por eso les decía que en alguna literatura el prurito se considera como un tipo de dolor. Comparten vías, pero no son idénticas. Ambas sí implican a receptores en la piel, en la médula espinal y en el encéfalo, pero solo se parecen. Comparten, mejor dicho, los receptores, pero la vía es completamente diferente. Y bueno, aquí terminamos pues con esta clase. Espero pues sirva para cuando veamos los temas de los que estamos hablando. Me interesaba que conocieran los receptores. Seguimos, ¿verdad? En la lucha. El día lunes pues nos vemos para el examen. Yo creo que esta clase el día domingo, sí, porque tengo un fin de semana algo atareado, pero el día domingo se las voy a estar compartiendo. Espero ya estar de regreso para podérselas compartir. Bueno, quedamos en esto, jóvenes. Estudien para el corto del día sábado, perdón, del día lunes. Por la tarde del sábado estaríamos haciendo estaríamos haciendo el examen corto pues de histología, introducción a la histología. Les deseo que salgan bien, espero que salgan bien, jóvenes. Lo voy a poner fácil el examen. Estudien mucho, se les aprecia bastante. Cuídense. Adiós. Adiós. Ok, sí. Sí, cuídense mucho. Yo que ya había terminado la transmisión. Cuídense bastante, se les aprecia mucho. Disfruten el fin de semana. Éxitos, éxitos. Adiós.